Hola a todos, bienvenidos a la clase. Mi nombre es Alfredo Cuello, soy ingeniero forestal y en la clase de hoy vamos a ver dentro de lo que denominamos recursos naturales y la gran clasificación de recursos naturales renovables y no renovables. Dentro de los recursos naturales renovables tenemos lo que se denomina como recursos forestales, es decir, los bosques. ¿Cuál es su importancia? ¿Dónde se encuentran localizados en la Argentina? Y en principio la función vital que cumplen en el tema del medio ambiente y la protección del planeta. Para entender el concepto de bosques o de ecosistemas forestales tenemos que entender que son ecosistemas formados por seres vivos que interactúan con un medio físico, es decir, la biota y el medio abiótico, localizados en un determinado lugar geográfico y dominados fundamentalmente por especies forestales o árboles principalmente. Estos ecosistemas forestales o recursos forestales, además de proporcionar, digamos, un recurso económico como alimentos, madera, leña, agua, productos no maderables como frutos, recursos genéticos, son también prestadores de servicios que se denominan servicios ecosistémicos, es decir, brindan al medio ambiente una serie de servicios, como por ejemplo remover contaminadores atmosféricos, emitir oxígeno, todo el oxígeno que nosotros respiramos, realizan el ciclo de nutrientes, proveen hábitat para los seres humanos y para la fauna silvestre. Además, son fundamentalmente reguladores del régimen hídrico en cuencas, proporcionan servicios de biodiversidad, fijan carbono atmosférico, son sumideros de carbono, suministran empleo, una serie de servicios que requieren mano de obra y suministran permanentemente empleo, y moderan el clima, digamos, tiene una función fundamentalmente reguladora del impacto del cambio climático, el cambio global, y además de proporcionar, ¿no? Escenarios de recreación y contribuir a, digamos, de alguna manera a la belleza estética del planeta. En cuanto a las funciones de biodiversidad, podemos decir que los bosques albergan casi 2/3 de las especies terrestres conocidas. Es decir, son los ecosistemas de mayor biodiversidad y endemismo. Y también, además, lamentablemente poseen el mayor número de especies en peligro de extinción o amenazadas en extinción. En ellos encontramos muchos de los mamíferos más grandes que habitan los bosques y además la mitad de los primates más grandes y cerca del 9% de todas las especies de árboles que se conocen y corren algún peligro de extinción. En cuanto a calidad y cantidad de agua, bueno, la cubierta forestal, como les decía, ayuda a mantener limpio el suministro de agua, filtrando el líquido y además reduce en gran medida el proceso de erosivo de los suelos y la sedimentación. El proceso de deforestación, en definitiva, trae aparejado un problema en cuanto a la problemática de la erosión, ¿no?, de los suelos, y cerca del 30% de las principales cuencas hidrográficas del mundo han perdido más de 3/4 de su cubierta forestal. Es decir, los bosques tropicales montanos, los que están en la alta cuenca de las montañas, que cumplen en definitiva una función clave en la protección de las cuencas, se están perdiendo más rápidamente que cualquier otro tipo de bosque. Si observamos, digamos, la función reguladora que tiene el bosque con respecto al recurso agua, en este sentido, como les decía yo, el bosque cumple la función de que en principio la lluvia que cae inicialmente queda atrapada en las hojas, en los troncos, en las ramas,
y se va deslizando por los árboles en forma mucho más lenta, permitiendo, en definitiva, la mayor infiltración del agua hacia las napas freáticas. ¿Qué es lo que se busca, digamos, como por excelencia? Evitar que haya un escurrimiento superficial que provoque, en definitiva, los procesos de erosión, ¿m? Y evite, en definitiva, la degradación de los suelos por procesos erosivos o erosión hídrica. En la Argentina tenemos graves problemas de erosión hídrica. Acá un ejemplo básico de la provincia de Misiones, donde vemos en colores rojos que la provincia tiene todos estos sectores con erosión moderadamente alta. Pero tenemos una gran superficie en azul con erosión extremadamente alta. Es decir, acá es vital evitar, digamos, de alguna manera la pérdida del recurso forestal, que es lo que hace que evite ese proceso de erosión hídrica y regule, en definitiva, el agua, el régimen hidrológico de los ríos. La otra contrapartida sería procesos de desertificación, es decir, que la pérdida de la superficie boscosa provoca en aquellas provincias de la Argentina, sobre todo hacia el oeste del país, en regiones áridas y semiáridas, región de monte occidental, que la desaparición de estos bosques origina, en definitiva, procesos de erosión eólica a través del viento y, en definitiva, un camino o un proceso a la desertificación o al avance de áreas desérticas. En cuanto a la producción de leña, es un recurso, el recurso forestal, uno de los más importantes, dado que la leña constituye cerca del 15% de abastecimiento de la energía a nivel mundial. El ser humano emplea esta energía fundamentalmente para la cocción de sus alimentos, así que es fundamental conservar este recurso o utilizarlo racionalmente, dado que en general son los pobres aquellos que más la utilizan, inclusive en muchas partes de Asia, África, inclusive América Latina. La recolección de leña es la causa de la deforestación más localizada. Si bien 2/3 de toda la extracción pueden provenir de caminos, de la vera del derrame natural de los bosques, es decir, que no es tan grave el aprovechamiento de la producción de leña con relación a la tala de bosques para un cambio en el uso de la tierra. En 1980 aproximadamente la mitad de la población mundial, así que fíjense la importancia del recurso como madera, como leña, que en 1980, les decía, la mitad de la población mundial dependía de la madera para sus necesidades energéticas, casi el 50% de la población del mundo. Fundamentalmente en los países en desarrollo, este recurso energético es básico para 3/4 partes de la población. En la década del 90, la biomasa proveniente de los recursos forestales aportó más del 15% de la energía mundial y casi un 40% de la energía usada en países en desarrollo. Y en algunos de estos países en vías de desarrollo representa casi el 90% de la energía total. Otro de los servicios fundamentales que cumplen los recursos forestales son el tema del almacenamiento de carbono, dado que a lo largo de su crecimiento los árboles absorben y almacenan el dióxido de carbono en sus tejidos. Es decir, son sumideros de carbono. La vegetación, los suelos forestales tienen casi el 40% de todo el carbono almacenado en los ecosistemas terrestres. Un proceso de eliminación o deforestación o de tala de árboles, especialmente mediante corta y quema, está liberando a la atmósfera una cantidad, la misma cantidad de dióxido de carbono que quizás tuvo cientos de años almacenándose en los árboles.
Y esto provoca, en definitiva, o contribuye fundamentalmente al calentamiento de la Tierra o el efecto invernadero, transformándose en un agente fundamental en el tema del cambio climático a nivel mundial. Hay una definitiva, este proceso de dióxido de carbono en la atmósfera, efecto invernadero, sumado a otros factores atmosféricos de contaminación y terrestres, generan, digamos, tienen gran implicaciones en el tema del cambio climático a nivel global y por consiguiente impacto directo sobre las actividades humanas, como por ejemplo expansión de área de enfermedades infecciosas tropicales por cambios ambientales, inundaciones, terrenos costeros y ciudades, tormentas mucho más intensas, es lo que estamos viendo, sufriendo, y el fenómeno del cambio climático hoy por hoy figura como algo importante en la agenda de las Naciones Unidas, así que dentro de todo en los ecosistemas, conservar o mantener este tipo de ecosistemas con un uso racional implica una acción, digamos, que va a favor de lo que los países en desarrollo, los países del mundo, procuran en cuanto a evitar la expansión o el agravamiento del fenómeno del cambio climático y además con evitar la pérdida o la extinción de incontables especies de plantas, animales y el aumento de fenómenos como inundaciones o sequías o de cambios que originen procesos bastante graves en cuanto a la vida planetaria.